Nuestros amigos de Farm Aid nos traen una gran solución. Si necesitas comprar un medicamento para ti o tu familia, en Farm Aid te recibimos el récipe de tu doctor de Venezuela. Mándanos tu receta a nuestro correo electrónico, llámanos y te despachamos de inmediato. Puedes pagar por teléfono y te asesoramos con el envío a una dirección local o directamente a Venezuela. Si estás en Miami, acércate a nuestra farmacia ubicada en la dirección que ves en pantalla y te llevas el medicamento al instante. En Farm Aid damos una atención personalizada y te hacemos la vida fácil. Recuerda que si necesitas un medicamento para ti o para tu familiar en Venezuela, en Farm Aid te brindamos una solución simple. Si llamas con la palabra clave Agárrate, te daremos un descuento especial. Este segmento es presentado por Farm Aid. Aceptamos el récipe de tu médico de Venezuela. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos haciendo este programa más temprano de lo normal. Son apenas las 6 de la tarde aquí en Miami. Aún no sabemos qué va a pasar con la Mesa de la Unidad Democrática, la decisión que se va a tomar con respecto a que es 11-11, es decir, 11 de noviembre, y aún no se sabe nada, aún no hay respuesta por parte del gobierno, aún no hay acuerdos, aún no hay fecha para el referéndum revocatorio. Es difícil a veces decidir a quién entrevistar en estos casos, porque resulta que cuando se dice la verdad sobre ciertas cosas, que es lo que tenemos que decir los periodistas y hacer los periodistas, pues entonces hay quienes nos acusan de que estamos en una conspiración contra la Mesa de la Unidad Democrática, cuando realmente lo que estamos haciendo es decirle a la gente lo que está pasando y lo que puede pasar, según los análisis y según el estudio de los escenarios, ¿no? Mucha gente se molestó conmigo cuando les dije, señores, que no iba a haber referéndum revocatorio en el año 2016, que no se podía engañar a la gente con eso, y bueno, y hoy en día ya estamos a 11 de noviembre y no tenemos una fecha, y hemos visto, por lo contrario, una conducta y una actitud por parte de algún sector de la Mesa de la Unidad Democrática que no es exactamente transparente y honesta, ¿no? Fue difícil decidir a quién íbamos a entrevistar para el cierre de esta semana y para hablar de este tema. Y resulta que, bueno, escogimos el equipo de producción, el equipo de Agárrate escogió a un ciudadano libre. Eso es lo que es Saverio Vivas, que lo vamos a entrevistar a continuación vía Skype. Él está en Caracas. Un ciudadano libre y crítico. Estoy leyendo cómo se define él mismo en su perfil de las redes sociales. Defensor de la gente de Catia y Caracas, oficial de la Marina Mercante, licenciado en Ciencias Náuticas, alférez de navío. Pero sobre todo es un ciudadano libre y crítico. Lo tenemos ya vía Skype. Buenas noches, Saverio, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, un placer hablar contigo. Un saludo para todos los oyentes y, bueno, televidentes en este caso. Bueno, Saverio, yo te sigo en las redes sociales y siempre estoy leyendo las cosas que escribes. Y quiero que primero me digas que es un ciudadano libre y crítico, porque resulta que a veces queremos libertad para... hay ciudadanos que piensan que la libertad debe ser para decir las cosas de un lado y no del otro. Y yo, por ejemplo, como periodista considero que la libertad es para decirlo todo y que todo el mundo tiene derecho a saberlo todo. Mira, en principio yo siento que un buen periodista es un buen ciudadano y todo buen ciudadano es potencialmente un buen político. Todos los ciudadanos del mundo, cuando ejercemos la buena ciudadanía, somos en potencia buenos políticos. En Venezuela, desgraciadamente, esto no ocurre así, se ha criminalizado el hecho de tú decir la verdad. Efectivamente, como lo dijiste en la exposición, pareciera que fuera un crimen hablar con la verdad en Venezuela. Y por eso es bien importante decir que cuando uno se manifiesta como un ciudadano libre y crítico, aparentemente en el sistema donde vivimos acá en Venezuela es como ser un bicho raro, un extraterrestre. Bueno, entonces, en cierto sentido, a manera de chiste y de manera crítica, digo que bueno, yo soy un extraterrestre de esos que viven en Venezuela, que no tiene temor de decir las cosas malas que hace un lado y las cosas bien malas que hace el otro. Sí, porque es así, mal y bien mal, o mal o peor. Dime una cosa, Saverio, en el escenario que estamos en este momento son las 6 de la tarde aquí en Miami, creo que son las 7 de la noche en Venezuela, ¿o es una hora menos? Sí, media hora menos. Ok. Son las 7 de la noche. Son las 7 de la noche, es una hora más
en Venezuela que en Miami. Son las 6 de la tarde aquí. Dime una cosa, en el escenario en que estamos en este momento, dame tu análisis, porque además tú eres una persona que se conecta mucho con gente común, la gente que está viviendo el día a día en Venezuela. ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo en este momento con la Mesa de la Unidad Democrática, cuando estamos a 11 de noviembre y aún no tenemos una fecha, no tenemos una salida, no tenemos un plan, no hay nada? Mira, Patricia, desde mi punto de vista muy particular, yo no quiero sonar pedante, ¿no? Pero yo vivo en un sector muy humilde, donde yo veo día a día a gente que sufre en carne propia la crisis. Y yo no estoy diciendo que el resto de la ciudad de Caracas, el resto de Venezuela no lo sufra. Lo que estoy diciendo, tratando de explicar, es que las personas que viven en mi entorno son personas de un estrato social muy, muy humilde. Y son personas que a veces no tienen las facilidades para expresar las quejas que puede haber contra el gobierno nacional y contra la gente que está representando a la oposición. Entonces, es una situación muy triste para nosotros, porque lo que estamos viviendo hace que pudiéramos caer en la total desesperanza. Mira, ¿qué te puedo decir para resumirlo en pocas palabras? Durante todo este año se nos habló de que, bueno, que la gran solución para los problemas del país era ir a un referéndum revocatorio. A mediados del año, cercanos del mes de abril, nosotros planteamos lo que tú estabas hablando, que efectivamente no estaban dadas las condiciones para que ocurriera un referéndum revocatorio, no porque no se pudiera dar, sino porque nosotros habíamos detectado que había una descarada componenda entre un sector de la oposición oficial y el gobierno nacional para que esto no se diera así. Entonces, mientras se le hablaba a los ciudadanos en la calle de que iba a haber un referéndum revocatorio, nosotros veíamos claramente que había personas dentro de la Mesa Unidad haciendo campañas para ser candidato a alcalde, cuando todavía ni siquiera se hablaba y cuando todavía era un tabú hablar de elecciones regionales. Entonces, todo esto pasaba en silencio y con la complicidad de la gente de los medios de comunicación. ¿Qué pasaba? Bueno, que mientras nos hablaban a nosotros de que íbamos a un referéndum revocatorio que iba a resolver todos los problemas del país, ¿verdad? Esta gente de la Mesa Unidad estaba negociando para que sencillamente les dieran garantías de que en el próximo año ellos tuvieran sus elecciones y tuvieran su reparto de la torta. Hay que decirle concretamente y con gran firmeza a los ciudadanos que tienen que entender que nosotros estamos siendo víctimas de un engaño de lado y lado. Existe en Venezuela un status quo, un establishment, un sistema que se mantiene gracias a una relación de convivencia entre el gobierno nacional, la dictadura que estamos viviendo en Venezuela, y la gente que recibió la bendición del CNE para ser la oposición oficial en Venezuela. Y con esto quiero dejar en claro lo siguiente. Mira, Patricia, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender para poder salir adelante en Venezuela es entender que oposición somos muchos, pero hay que distinguir 5 tipos de oposición aquí en Venezuela. En primer lugar, nosotros hablamos de la oposición oficial y decimos, ¿qué es la oposición oficial? Mira, la oposición oficial son los partidos reconocidos por el CNE. Es la oposición que eligió el gobierno para poder tratar, es la oposición bonita, la que le parece cómoda a ellos, la oposición que no los fastidia. Pero hay otros 4 bloques opositores. Por ejemplo, está la oposición de resistencia. ¿Quiénes son los opositores de resistencia? Son todos esos opositores, ¿verdad?, que han sido criminalizados por el gobierno nacional, incluso por la gente de la Mesa Unidad, y que son personas que son perseguidas y que han tenido que salir del país o que andan en la clandestinidad. Como por ejemplo el caso de Diego Arria, como por ejemplo el caso del señor Enrique Aristigueta. Incluso tú te puedes considerar una persona de verdaderamente de resistencia. Son esos muchachos que en el año 2014 salieron a la calle y se ponían una máscara, que se autodenominan como anónimos. Los muchachos que están en los movimientos de resistencia a Venezuela. La gente que piensa que no deberíamos seguir el camino electoral y que ya está cansada de las votaciones, por ejemplo, la gente de Salva tu Voto. Y hay muchos otros sectores, ¿verdad?, o grupos y movimientos que se consideran de resistencia y que no se mencionan porque están criminalizados por el gobierno nacional. Hay otros más, por ejemplo, la disidencia. Hoy en día me considero yo parte de la disidencia de este país.
¿Por qué? Soy un opositor, pero no quiero bailar, ni quiero coexistir, ni quiero convivir con nada con la gente de la Mesa de Unidad o la oposición oficial. Gente como el señor Julio Jiménez Egler, ¿verdad? Que popularmente conocido como Julio Coco, la gente de Nubimpa, que no está dentro de la Mesa de Unidad, son disidentes también. Hay otro bloque que es el bloque de la ciudadanía no militante. ¿Quiénes son esos? Bueno, los que no quieren saber nada con el gobierno nacional, no quieren saber nada con los partidos de la Mesa de Unidad. Y por último está un sector que mucha gente le crispa, pero que son oposición, que es lo que nosotros hemos venido a llamar, que es el chavismo crítico. Yo entiendo que mucha gente no quiere relacionarse con gente como Nick Merevan, como el señor Rodríguez Torres, como el señor otro general que ha empezado a hablar con el gobierno, pero son oposición, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que recordar algo que dijo en estos días un paisano que es el amigo JJ Rendón. Tenemos que reunirnos todas las víctimas para poder luchar contra la dictadura. Y por eso, últimamente, hemos planteado la idea de que todos nosotros nos reunamos en una unidad mayor a la MUD. Porque, Patricia, la Mesa de Unidad se murió. La Mesa de Unidad se murió y hoy en día es un zombie con el cerebro que sigue andando por el país, convenciendo a los ciudadanos de que va a venir un cambio que no va a venir. Okay. Por lo menos por Pero tú mismo dijiste que la Mesa de la Unidad no está muerta y que había que tener mucho cuidado con eso. Al regreso me vas a hablar de cómo es eso que la Mesa de la Unidad está muerta y estamos todos aquí en este momento a la expectativa de qué es lo que la Mesa de la Unidad va a hacer con nosotros, ¿no? Y si está muerta, ¿cuándo se le va a enterrar? ¿Cuándo se va a hacer el certificado de defunción? Porque si está muerta y sigue actuando, entonces como que tú dices, es un zombie que sigue haciendo daño. Entonces, sí, ¿cuál es la solución y la salida? Porque definitivamente tú que perteneces, que tú que eres un ciudadano libre y crítico, yo creo que son los ciudadanos libres y críticos los que tienen que tomar las riendas de esto, pero ¿cómo se hace, no? En los hechos, ¿cómo se ejecuta esto? Al regreso me vas a hablar un poco de eso, Saverio. Este sensacional producto te cambiará la vida. Si tienes que usar un bastón por necesidad, con Hands Free conseguirás un excelente aliado. Este producto te ayudará a que nunca olvides tu bastón y que sobre todo no te moleste a la hora de sentarte. No tienes que dejarlo en ningún lugar porque es en ese momento cuando lo olvidas. No te darás cuenta que lo cargas contigo. Atrévete a probarlo y recomiéndalo a tus familiares y amigos. Hands Free es una magnífica solución para tu necesidad. Adquiérelo ya por las direcciones que ves en pantalla. Te lo enviamos a cualquier parte de los Estados Unidos o donde tú quieras. Hands Free cambiará tu vida. Este segmento fue presentado por Farm Aid. Aceptamos el récipe de tu médico de Venezuela. Agárrate con Patricia Poleo.